Leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Desde que Jesús llegó a la ciudad de Jerusalén y entró cabalgando sobre un asno, ha provocado la reacción de las autoridades, sobre todo porque había expulsado a los vendedores del templo, había volcado las mesas de los cambistas y a los vendedores de palomas les movió sus puestos. Por eso los sumos sacerdotes y los escribas vienen y lo interrogan acerca de su autoridad. Y él les dijo que si le respondían lo que él les preguntaba acerca de la autoridad de Juan, les respondería a ellos, pero no le respondieron. Después les habló de la parábola de los dos hijos, de los viñadores homicidas, y en ese mismo lugar habló de la parábola del banquete del hijo del rey. Enseguida los fariseos lo interrogaron, queriendo ponerlo en mal con los romanos acerca del tributo al César, y Jesús los venció en la discusión. Ahora nos encontramos con que Jesús ha terminado una discusión venciendo a los saduceos, demostrándoles que sí hay resurrección. Y se anima por eso uno de los jefes de los fariseos a acercarse a Jesús y a interrogarlo. Los fariseos ya han intentado varias veces poner a Jesús en una situación que lo evidencia ante el público que algo de lo que enseña está fallando o algo está mal, pero no han podido vencerlo. Ahora los fariseos se acercan a él, pero es uno de ellos el que lleva la voz cantante y que está dispuesto a ponerlo a prueba, a ver si conoce o no conoce la ley. Y le dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? El tema de la ley y los mandamientos era cotidiano en Israel. Se suscitaban controversias y discusiones muy vivaces, y habían ya desde la antigüedad varios catálogos de los mandamientos para jerarquizar cuál sería el más importante. Incluso el Salmo 15, Isaías 33:15 tienen catálogos acerca de los mandamientos de la ley. Pero habían hecho clasificaciones grandes: 613 mandamientos, 248 que eran positivos, 365 negativos, y las escuelas como la de Hillel tenían también su posición acerca de los mandamientos, si podían considerarse como los pesados y los ligeros, los leves y los graves. Y por eso la pregunta debía zarandear a alguien que no tuviera capacidad para dar una respuesta apropiada a esta pregunta directa que le ha dirigido este doctor de la ley a Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús, si da una mala respuesta, quedará mal parado ante la muchedumbre que lo sigue y lo considera un maestro de Israel. Pero Jesús no se inmuta, no vacila, ni siquiera se pone a pensar. Les da una respuesta directamente con las mismas palabras cotidianas que todo hebreo debe pronunciar en el Shema Israel. Escucha, Israel. El Señor tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Así que el mandamiento más grande de la ley es este: se debe amar al Señor, que es el Dios de Israel, con todo el ser propio. El corazón, sede de los pensamientos, las decisiones, el alma, que es la vida misma, y toda tu mente, la capacidad de pensar para poner a Dios en primer lugar. Y así Jesús le responde no solamente que este mandamiento es el más grande, le responde que además es el primero de los mandamientos del que depende todo. Y agrega Jesús algo: el segundo mandamiento es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo explica en varios modos, usa lo que se ha llamado la regla de oro: no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti, o trata a los demás como quieras que a ti te traten. Esto es una manera en la que Jesús muestra que debe cumplirse también lo que Dios ha mandado, pero directamente en la tierra, amando al prójimo. Este es un mandamiento fundamental que aplica el amor de Dios. Esto es necesario que lo entienda cada uno de los discípulos. Está en Levítico 19, que no se debe vengar nadie ni guardar rencor a los hijos de su pueblo, que se debe amar al prójimo como a sí mismo, que esto lo manda el Señor. Así Jesús liga estos dos mandamientos de un modo indisoluble. El amor de Dios y el amor al prójimo son inseparables. Estos dos mandamientos unen la ley y los profetas, pero unen también la tierra con el cielo, porque el hombre ama a Dios y debe amar al hombre. El amor vertical se proyecta hacia lo alto, hacia Dios, y el amor horizontal se dirige hacia el prójimo. Pero no pueden ser separados, porque el auténtico amor se irradia lo mismo a Dios que al prójimo. Por eso no puede existir amor por Dios, amor hacia Dios, amor a Dios, si no se ama al prójimo. Por eso el primer mandamiento implica el segundo. El segundo supone el primero. Estas palabras con las que Jesús le responde a los fariseos, aunque el que habló fue uno solo, son fundamentales no solo para Jesús y su comunidad y su iglesia. Jesús agrega que hay que amar al prójimo, y el prójimo puede ser también el enemigo. Aquellos que persiguen a la iglesia también son prójimo, y por tanto los fariseos también deben ser amados. Jesús así enseña que el primer y principal mandamiento impone o manda el amor. Pero el amor tiene una dirección doble. Debe proyectarse hacia Dios, el creador, el dador de todos los bienes, pero también debe propagarse hacia el prójimo, que se encuentra a un lado en el aspecto horizontal de la vida de cualquiera de los israelitas, porque estos mandamientos proceden de Dios, son mandados por Dios, y entonces el mandamiento de amar al prójimo ya estaba en el Antiguo Testamento, y Jesús lo vuelve a retomar 2 veces en el Nuevo Testamento, y aquí les insiste Jesús a los fariseos que deben cumplir con ese deber, que este es el primero, que este es el principal, que de estos dos dependen la ley y los profetas. El que ama a Dios debe amar al prójimo, y el que ama al prójimo automáticamente debe amar a Dios. Los discípulos de Jesús deben entender que esto que diariamente se recita en Israel 2 veces al día, mueven y recuerdan que el corazón, que la sede del entendimiento y el alma, que mueve las emociones y sentimientos, deben moverse hacia Dios y hacia el prójimo. Dios manda amar a Dios, aunque no debería demandarlo, porque Él mismo nos lo da todo y deberíamos de corresponder. Pero así Jesús nos muestra que si amamos a Dios, debemos también amar al prójimo,
como una manera de mostrar el amor a Dios. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.